RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a saludar a Luis Alberto Sánchez Cáceres, el director de Huayna Perú, ONG de Derechos Humanos, y como siempre le agradecemos la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Luis Alberto, qué gusto saludarte, muy amable. Buenos días, muchas gracias por la invitación, José. Bien, tú siempre paras analizando el panorama electoral, ¿no? En medio de una situación de fraccionamiento que estamos viviendo en el territorio, ¿no? ¿Cómo estás avisorando el panorama para las elecciones del 2021 que se realizan este domingo, Luis Alberto? Bueno, es un escenario muy complicado. Tenemos que ver que va a haber una gran cantidad de ausentismo. Yo me imagino que los resultados no van a dejar contentos a nadie y que los resultados van a ser por demás polémicos. Si bien no podemos hablar de resultados de encuestas porque los prohíbe la ley, estos ya han salido en el extranjero. Y por lo que estamos viendo, pues las tendencias no son lo que habían establecido al principio las encuestas. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que el anuncio de un posible fraude, incluso por las fuerzas políticas que no alcancen llegar a la segunda vuelta, es más que evidente para el próximo domingo. Y entonces este escenario debería verse como preocupante, porque podría poner en riesgo la actividad democrática del país. Eso es lo que yo estoy viendo. Es un escenario muy tenso el que va a haber el domingo, muy atípico para lo que deberían ser una fiesta democrática, y muy polémico y para la historia además, ¿no? Porque una posible anulación incluso de las elecciones democráticas significaría pues otra vez organizar un proceso electoral, tener que volver a realizar elecciones internas y entre otras. Además hay que recordar además que la calidad de los postulantes al Congreso es muy controvertida. Muchas personas están descontentas porque no se sabe por quién votar, y también muchos de los antecedentes de los candidatos a la presidencia pues también dejan mucho que desear. Ahora, en esa línea de análisis que tú trazas, naturalmente no se pueden dar a conocer las últimas encuestas, pero de una u otra manera, pues internacionalmente ya un poco se van trazando las tendencias, ¿no?, que están proyectando justamente estas empresas encuestadoras, ¿no? Hoy el semanario Hildebrand en sus 13, en su portada nos dice atracción por el abismo, ¿no? Y justamente hace casi un paralelo de lo que tú estás trazando, ¿no? Lo que puede significar, ¿no?, una vez conocidos los resultados para la opinión pública, ¿no? Y además los extremos, ¿no? Ambos extremos podrían ser parte justamente de una eventual segunda vuelta, ¿no? O sea, ¿cuál es la preocupación central en estas circunstancias? ¿Que no se respeten los resultados, crees tú? Sí, yo creo que eso es lo que podría suceder. En la portada de Hildebrand, es cierto, hoy día es muy explícita, pero refleja pues el nacional, pero habría que ver también aquí qué es lo que va a pasar el día domingo. Es decir, me refiero en el sentido si es que muchos de los que han dicho voy a votar por tal o voy a votar por cual van a ir a votar el día domingo, o si van a poder votar, porque pues, es posible que muchas mesas de votación no se puedan instalar o se instalen muy tarde, que muchas personas por la aglomeración deciden simplemente pagar su multa y desistir de ejercer su derecho a voto. Entonces tenemos que ver un escenario convulso para el día domingo y preocupante para la democracia, ¿no? O sea, es decir, yo veo una masa
una masa electoral me refiero, digamos, decepcionada, apática, que no tiene confianza en los partidos políticos ni en los políticos, decepcionada, digamos que está rodeada por el COVID, preocupada principalmente por el COVID. No se sabe hacia dónde vaya el país, no tiene cuándo acabar la pandemia. Entonces, en ese escenario, pues las personas no van a ejercer un voto responsable, van a ejercer un voto anti en contra de alguien, o simplemente van a votar pues en blanco, nulo, o votará por el quien sea con tal de salir rápidamente del aula de votación. Entonces, en ese escenario yo creo que incluso no deberían haberse realizado las elecciones, porque además me parece un crimen mandar a las personas a que voten, sabiendo que muchos de ellos, después de ejercer su derecho de sufragio, van a llevar pues el virus a sus casas. O sea, a mí me parece que este proceso electoral está totalmente mal organizado, no se ha tomado en cuenta las medidas de salubridad, porque toda aglomeración va pues traer como consiguiente la proliferación del virus. Y eso es lo que me parece lo más sorprendente, cómo pues podamos tener elecciones, cómo el gobierno, como el Ministerio de Salud no han dado esta hasta que en medio de este proceso pandémico donde se tienen los peores indicadores de gestión en contra de política a nivel mundial, va a realizar unas elecciones. Ahora, Luis Alberto, acabas de mencionar hace unos instantes el efecto que tiene el COVID o la COVID-19 en este proceso electoral. Si de por sí ya veníamos, ya culminando el año 2019, con serios problemas de carácter económico, no teníamos una reactivación económica con un horizonte, digamos, de bienestar, por un lado, el empleo ya venía decayendo hacia el 2019, el nivel de inversiones había caído en el país, ingresamos al 2020 justamente con esta pandemia, pero esta pandemia lo que ha hecho es simple y llanamente desnudar todas las falencias que había en el país, ¿no? Desde el aspecto de la salud, en el aspecto educativo, pero ha traído consigo además, ¿no?, desempleo, una profunda crisis económica, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no?, un desencanto, porque ya se veía también el fraccionamiento político en el país, ¿no? O sea, eso puede significar o puede ser un elemento para que el elector en ese desencanto pueda irse a ambos extremos. Por supuesto, o sea, lo que puede suceder aquí es que el elector vote sin conciencia alguna, y eso es un escenario peligroso para la democracia. Es por eso que yo considero que estas elecciones no debieron haberse realizado en este mes. Es más, no debieron haberse organizado aún hasta poder tener controlada pues el tema de la pandemia. Ha sido un total error, porque yo estoy seguro de que hay un resultado electoral con pandemia y hay otro resultado electoral sin pandemia. Y ahí el problema. El problema es que lo que se va a afectar en este resultado que va a pasar el día domingo es el futuro escenario político de los próximos 5 años, en el cual yo veo un Congreso fragmentado, nadie va a tener mayoría, y aquí hay algo que muchos no han tomado en cuenta. Un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso no puede gobernar tranquilamente. Ya, esa era una máxima que utilizaban en la década de los 80, grandes políticos, yo lo recuerdo a Luis Alberto Sánchez, Bedoya Reyes, Belaúnde Terry, el propio Arrantes Lingán, ¿no?, que utilizaban mucho esta lógica. Si tú no tienes mayoría en el Congreso, no puedes hacer las reformas o no puedes aplicar pues el programa que tú quieras como partido de gobierno, ¿no?, como gobierno. Entonces, lo que se va a ver es un próximo gobierno débil, y eso va a causar, pues, en mi opinión, los mismos problemas que hemos tenido en estos últimos 5 años. Es decir, es posible que haya otra batalla, es posible que otro vicepresidente asuma la presidencia de la República, y lo peor, pues, que yo lo que veo es que no veo una propuesta clara por el tema pandémico. Es decir, estamos yendo pues al abismo, al precipicio. Ahora, nosotros permanentemente
recogemos análisis, opinión de analistas sobre todo del interior del país, ¿no? Y la lectura política está muy alejada de lo que se piensa en Lima, ¿no? Entonces, ellos de una u otra manera consideran que hay una agenda que no es vista por el Estado, por el gobierno, hacia las principales atenciones que tiene el interior del país, ¿no? Te hago este preámbulo, ¿por qué, no? ¿Cómo entender en este escenario la aparición de un personaje como Pedro Castillo Terrones, ¿no? Tú has seguido muy de cerca, sigues muy de cerca a través de las investigaciones que hacen en Huayna Cuna, porque es un organismo no gubernamental de derechos humanos. ¿Cómo es que aparece Pedro Castillo? ¿Cómo es que toma este posicionamiento? No podemos hablar de encuestas, naturalmente, ¿no? Pero su aparición de una u otra manera ya ha generado, pues, todo, digamos, una suerte de preocupación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, Pedro Castillo surge a raíz de una huelga de profesores en el año 2017, una huelga pues que fue muy publicitada, cubierta por los medios de comunicación, polémica, cierto, por la presencia del CONARESUTE. Ingresa a un frente que era de profesores, de debates regionales, que se llamaba en un primer momento, que fue creado pues por integrantes pues, del CONARE. Era una nación mixta, donde estaba Lucio Cayo Cayata. Lucio Cayo Cayata pues era el dirigente al principio de este colectivo, este frente, que tenía las HEIN1, ¿no? Que eran las huelgas nacionales indefinidas. Las HNI, que era las siglas que utilizaban ellos para identificarse en redes sociales para las convocatorias a huelgas y protestas por el tema del magisterio. Ahora, hay una reunión para una nueva elección de una junta directiva, y ahí es donde es elegido Pedro Castillo, pero Pedro Castillo es elegido pues con todo ese variopinto grupo mixto donde había una gran prevalencia pues de las posiciones pues de gente ligada a Sendero, ¿ya? Posteriormente pues este grupo evoluciona y se convierte en el FINAFE, y un grupo dentro de Sendero Luminoso, porque hay 3 facciones al menos, llamadas Bases Regionales de Lima, Base Sur de Lima, acusa pues a Pedro Castillo habrá sido hace cosa de año y medio, en el cual acusan a Pedro Castillo de ser parte pues o simpatizante de lo que debería ser pues el Movadef. Entonces vemos pues que eso también se suma a lo que ha dicho la DIRCOTE. El ministro Carlos Basombrío hizo también una presentación en el Congreso de la República, en el cual pues daba cuenta, ¿no?, de la investigación de la DIRCOTE, de cómo el señor Castillo pues tenía que ver también con estos brazos senderistas. Entonces, la sola candidatura de Pedro Castillo es más que controvertida. Se está afirmando por ahí en redes sociales de que Lucio Cayo Cayata estaría pues detrás de la campaña de Pedro Castillo. Lucio Cayo Cayata pues está ligado al Movadef, y entonces es más que preocupante su sola presencia como candidato a la presidencia, muy al margen de que logre o no logre un éxito electoral. ¿Eso qué podría significar? Que en esencia quien maneja todo este movimiento no es Pedro Castillo, sino detrás hay otros elementos. ¿Esto podría interpretarse de esa manera, Luis Alberto? Hay una fuerte sospecha. Hay una fuerte sospecha porque en el CONARE hay un grupo grande de profesores que no necesariamente han purgado cárcel por terrorismo, sino que son simpatizantes del pensamiento Gonzalo, ¿ya? A los cuales pues digamos el padrón total pues me imagino que la policía ni siquiera ha podido hacer el seguimiento uno por uno para ver las actividades que están realizando, porque obviamente porque el padrón pues es digamos pues extenso. Estamos hablando de cuánto, un promedio pues de más de 500 personas, ¿no? De 500, 1000 o 1500 profesores
profesadores pues de este criminal pensamiento. Entonces, yo veo que su sola presencia pues ya es de por sí controvertida, y pienso en ese sentido que el filtro del Jurado Nacional de Elecciones pues ha fallado. Ahora, y la composición en provincias, tú que siempre estás investigando, ¿también hay gente ligada a Movadef, gente ligada a CONARE? Bueno, ligados, pues habría que ver en qué sentido. Ligados, ¿por qué? Porque hacen campaña por tal o cual candidato, o porque están postulando, ¿no? Si hablamos de postulaciones controvertidas, nosotros hace poco hemos publicado una nueva denuncia en la cual pues se da cuenta que tanto en Perú Libre como Juntos por el Perú hay personas que admiran a Sendero Luminoso, ¿no? En las listas de Perú Libre que dirige Pedro Castillo hay incluso 2 candidatos en el Cusco que han mostrado su admiración por Eddy Lagos. En las listas de Juntos por el Perú hay hay un candidato incluso al Parlamento andino que ha mostrado su admiración por Néstor Serpa Cartolini, por Boli Rojas y por la toma de la presidencia del embajador de Japón a finales de los 96. Entonces, si es en ese sentido, vemos pues que hay admiradores de grupos terroristas y extremistas pues en la lista del Congreso, pero que en la campaña de lo que vendría a ser Pedro Castillo, hay personas pues vinculadas a Sendero Luminoso, simpatizantes del pensamiento Gonzalo, que no necesariamente han purgado cárcel por terrorismo, personas pues entre 30 o 40 años estamos hablando, y tal vez mucho más jóvenes, que están dentro de la campaña de Castillo y que ejercen pues un desempeño capital en su campaña. Bien, panorama bastante complejo el que se presenta este domingo en las elecciones generales en el país, ¿no? Tú mencionabas hace unos momentos, ¿no?, lo que podría significar la composición del Congreso, un Congreso fragmentado, por lo demás, de acuerdo a las proyecciones que trazan las encuestadoras. No podemos hablar de encuestas, naturalmente, pero ya un poco que se puede percibir que vamos a tener un fraccionamiento en el Congreso, ¿no? Visto esta situación, ¿no?, va a ser muy difícil que el Ejecutivo de una u otra manera pueda establecer nexos con un Congreso fragmentado, polarizado, ¿no? ¿Cómo proyectas un escenario en el país, ¿no?, en esa naturaleza, ¿no? Un Ejecutivo, probablemente no sabemos quién llegue, pero un legislativo donde la capacidad de consenso va a ser mínima, ¿no? Por supuesto, porque vamos a ver un Congreso fragmentado. Yo imagino que partidos como Fuerza Popular van a mantener alguna, alguna cantidad importante de representantes. Por lo que estoy viendo, imagino que este partido de Pedro Castillo, Perú Libre, también va a obtener una importante cantidad, pero en sumas generales, pues todo el Congreso va a ser fragmentado. Vamos a tener pequeños grupos políticos, cada uno jugando de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus algunos en base a sus principios ideológicos, como los grupos de izquierda, pero en general, pues vamos a tener votaciones fragmentadas para un Congreso fragmentado y que deja mucho que desear, ¿no? Por la calidad, al menos de los postulantes, lo que hemos visto, mucha inexperiencia, controvertidas declaraciones que han dado algunos en medios de prensa, y el ánimo que va a dejar en la ciudadanía este nuevo Congreso es que va a ser muy similar a este Congreso, o va a ser mucho peor que este Congreso. Entonces ahí tenemos un problema, porque para el próximo gobierno, pues, lo que se va a ver es un enfrentamiento, es lo que puede llegar a pasar, es decir, tal como el escenario que tenemos actualmente, un enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, que obviamente pues va a dejar pues como saldo una nueva crisis política en la cual, en medio de la pandemia, va a ocasionar pues daños
políticos importantes, sobre todo teniendo en cuenta que viene ya una tercera ola, José, y esa tercera ola no solamente va a ser dramática, sino va a ser terrible para la economía en el país. Entonces, vamos a enfrentar pues un escenario muy difícil. Yo pienso que muchos candidatos no han visto lo que es la tercera ola. No ven en su dimensión real lo que va a significar la tercera ola. Ellos todavía viven en la segunda ola y en estas elecciones. Y no ven el escenario que van a tener en los siguientes meses, donde yo veo un país ingobernable. Ingobernable no solamente por una crisis política interna, por los enfrentamientos políticos internos que pueden suceder entre el legislativo y ejecutivo, sino por el tema pandémico. Entonces, en este escenario yo pienso que antes de realizar elecciones, el Jurado Nacional, el MINSA, el gobierno tuvo primero que ver cómo controlar la pandemia para tener un escenario más o menos controlado y de esa forma poder entonces hacer que el elector tome una decisión menos precipitada. Mandar al elector a que voten en estas circunstancias es decirle, vota por quien sea, y es condenar el futuro del país. Muy bien, Luis Alberto Sánchez, como siempre te agradezco la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tengas buen día, Luis Alberto, un abrazo, muy amable. Un abrazo, muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.